Hola, soy Raúl de Velaudomat Sport. Estamos aquí en la tienda de Barton Store de Escaldes para hablar un poco dentro de la colección de Barton, en este caso, de tablas que tenemos específicas para parque, para el snowpark, tablas para jugar, para saltar, para barandillas. Encontraremos diferentes tipos de tablas dentro de su colección que probablemente se adecuen a lo que cada uno vamos buscando. Evidentemente, no es lo mismo una tabla que buscamos para hacer saltos grandes, saltos de 20 metros, saltos importantes con una pisada fuerte, tablas para halfpipe o tablas más para barandillas, cajones, para juguetear, tablas que necesitamos otra serie de características de las cuales vamos a hablar ahora. Esto es un breve ejemplo, pero lo que podemos encontrar como característica inicial en todas las tablas de parque es que encontraremos que son tablas twin tip, tablas que son simétricas en el tail y el nose, porque en el caso de este tipo de snowboard muchas veces pues o saldremos en switch o caeremos en switch. Queremos poder andar de igual manera hacia un lado que hacia el otro. Entonces siempre serán tablas que intentaremos estén centradas en las fijaciones, que seguramente cada uno a su gusto, pero normalmente las pondremos en una angulación muy similar en positivo y en negativo, buscando eso es, que nuestro centro de gravedad sea simplemente cambiarlo de un lado al otro para ir o hacia el tail o hacia el nose. ¿Vale? En este caso aquí tenemos una de las tablas más importantes dentro de su colección, la Freethinker, un modelo de Danny Davis, una tabla con un material de gama alta, una tabla relativamente bastante exigente, pensada pues para riders con una buena pisada, para saltos grandes. Bueno, una tabla que evidentemente funciona muy bien, pero hay que domarla, hay que estar claro que no todo el mundo a lo mejor es el adecuado para este tipo de tabla y que no es lo que necesita. Entonces dentro de la colección pues encontraremos para un rider con menos pisada, con menos peso, con menos control, una tabla como puede ser la Kilroy Twin para riders más ligeritos, una tabla también camber puro, totalmente twin tip, una tabla pues para hacer eso, evidenciarnos en el parque. Riders que pesan poco a lo mejor no necesitan este tipo de tabla, entonces esto se puede adecuar. Una tabla como la Paramount es otra tabla también bastante exigente, pero quizás una gama inferior a lo que encontramos en la Freethinker. Una tabla twin tip, un camber clásico de punta a punta. Las diferencias quizás con lo que vamos a encontrar en una Freethinker, aparte un poco en alguna medida de ancho de patín, que a lo mejor se nos adecua más para una cosa o para nuestra talla de pie o lo que sea, es un poco en materiales. En la Freethinker encontraremos la madera más ligera, una serie de refuerzos internos que nos dará, bueno, unos puntos extras, pero que luego a mucha gente, una tabla como la Paramount para hacer saltos ya medianamente buenos, pero que es lo que hablamos, estos son cambers puro, entonces son tablas que a la hora de hacer cajones, barandillas, este tipo de snowboard, si no tenemos un buen control, una buena pisada, quizás no nos lo pongan fácil. Para este tipo de snowboard, quizás lo que más se nos podría adecuar dentro de la colección sería una tabla como la Name Dropper. La Name Dropper que tenemos aquí es una tabla totalmente twin tip hasta el punto de que aquí no tenemos un tail y un nose. Igualmente aquí sí que tenemos un tail y un nose marcados por construcción de la tabla interna, aunque no en distancias de las fijaciones a uno u otro. Aquí no. Aquí lo que tenemos es que no existe. Yo soy Goofy. Entonces lo que me encuentro es right foot, left foot. Si yo soy Goofy, mi pie que manda sería este sería mi nose ficticio y este mi tail. Si tuviera regular sería al revés. Entonces lo que pasa es que mis pies van así siempre, hacia un lado o hacia el otro. Esto en este tipo de tabla me encuentro que en shape, ya lo podemos ver aquí, como este canto es un pelín más corto que el otro. Lo vemos un poco en forma. Entonces este canto efectivo un pelín más pequeño, nuestro canto de talones. Normalmente en talones siempre tenemos quizás menos tacto, ¿no? En las pisadas nos pasa como con la mano, no tenemos el mismo tacto con la palma que con el reverso. Pues igual en puntas siempre tenemos más tacto que en talones y con esto apuramos un poco más. La tabla, este tipo de cosas no podemos hacer en todas las tablas, porque tendríamos que hacer a lo mejor una tabla para regulars, una tabla para Goofy, sería una locura para el cliente, para las tiendas, para las fábricas, sería una locura y realmente
mucha gente tampoco lo necesita, ¿no? Pero en este caso nos da un punto extra, igualmente en construcción interna sabemos dónde apoyamos el peso, entonces digamos que la madera por dentro, al final las tablas son diferentes tipos de maderas internas, en forma triaxial, biaxial, entonces aquí ya sabemos dónde apoyamos más fuerza y dónde menos. En este caso, aparte de este tipo de construcción, es una tabla más permisiva que el resto que hemos visto, por shape de tabla. Esto ya sería un Pure Pop Camber. El Pure Pop se basa en una zona flat, en la zona donde el canto es más conflictivo, y un camber centrado mucho más ligero, que lo podríamos ver en una Paramount o una Freethinker. Entonces la pisada que tengo es más suave, es más noble, nos da ollie, pero nos permite un poco más justamente pues para buscar esto, un jugueteo en barandillas, un jugueteo de cajones, hacer trucos flat. Sería una tabla más orientada hacia ese tipo de snowboard y que a mucha gente le puede funcionar perfectamente. Como digo, creo que dentro de la colección, tanto en Barton como el resto de marcas, es un poco ser consciente del snowboard que vamos a buscar hacer a la hora de ir al snowpark, ser realmente sinceros con qué es lo que buscamos y cuál es nuestro nivel y hacia dónde queremos evolucionar, para que los asesores, los vendedores, puedan orientarnos un poco dentro de todas las colecciones cuál es la tabla que mejor se nos adapte.